Elementales artificiales humanos en el plano astral. Pertenecen a la tercera clase de los habitantes artificiales. Comenzamos. Vamos a considerar una clase de entidades que, aunque consta de muy pocos individuos, ha adquirido una importancia muy superior a su número por estar íntimamente relacionada con el moderno espiritismo. Hemos incluido estas entidades entre los habitantes artificiales del plano astral porque, aunque en rigor son humanos, tan distantes se hallan del curso de la ordinaria evolución, y las engendra una voluntad tan ajena a la suya, que más bien han de considerarse como entidades artificiales. Para mejor describirlos comenzaremos por su historial, y al efecto hemos de remontarnos de nuevo a la raza atlante. Al pensar en los magos y escuelas de ocultismo de aquel señalado pueblo acude a la mente el recuerdo de las malignas prácticas a que se entregaron en los postreros días, pero no hemos de olvidar que antes de la época de degradante egoísmo, la potente civilización atlante había dado muy nobles y admirables frutos y que entre sus caudillos hubo algunos que hoy se hallan en el pináculo de la evolución humana. Entre las logias o escuelas de estudio ocultistas preliminares de la iniciación que establecieron los adeptos de la buena ley o magos blancos, había una en cierta parte de América, que a la sazón era tributaria de uno de los grandes monarcas atlantes, los divinos reyes de la Puerta de Oro, y aunque dicha logia ha pasado muchas vicisitudes, y ha tenido que trasladar su sede de uno a otro país según los invadían los trastornadores elementos de una nueva civilización, todavía subsiste y practica el mismo ritual, y enseña a misma lengua sagrada, y oculta que emplearon sus fundadores hace muchos millares de años. Todavía sigue siendo lo que fue desde su establecimiento, una logia o escuela de ocultistas de puros y filantrópicos propósitos que conducían muy adelante en el camino del conocimiento a los estudiantes aprovechados, y les conferían cuantas facultades psíquicas estaban a su alcance, después de rigurosas pruebas de la aptitud del candidato. Sus instructores no habían llegado al adeptado, pero aprendieron a entrar en el sendero que a este nivel había de conducirles en vidas posteriores, y aunque dicha logia no formaba parte de la fraternidad de los Himalayas, algunos de los miembros de ésta se relacionaron con aquella en pasadas encarnaciones, y por lo mismo se interesan vivamente por su actuación. Los jefes de esta logia, aunque retraídos del bullicio social, han hecho de cuando en cuando todo cuanto pudieron para el progreso de la verdad en el mundo. Hace cerca de un siglo, a pesar del desenfrenado materialismo que parecía sofocar toda espiritualidad en Europa y América, determinaron intentar combatirlo por un nuevo método, a fin de deparar ocasión a las personas de recto criterio, de adquirir prueba plena de la vida ultrafísica que la ciencia se empeña en negar. Los fenómenos exhibidos no eran absolutamente nuevos, pues en una u otra forma nos los refiere la historia, pero su modo de manifestación presentaba características completamente nuevas para el mundo moderno. El movimiento iniciado por los jefes de aquella logia fue tomando incremento hasta concretarse en la vasta organización del moderno espiritismo, y aunque ha producido algunos resultados de los que no fuera justo inculpar a los promotores del movimiento, lo cierto es que cumplieron su propósito de convertir a muchos escépticos que no creían en nada, a la creencia firme en la vida futura. Este ha sido un magnífico resultado, por más que alguien crea haberse obtenido a mucha costa. El método adoptado fue escoger a una ordinaria persona después de la muerte, despertarla completamente en el plano astral, instruirla hasta cierto grado en las posibilidades y poderes del plano y confiarle después la dirección de un centro espiritista. La entidad así instruida, aleccionaba a su vez en el mismo tema a otras entidades desencarnadas que influían en los asistentes a las sesiones espiritistas y los adiestraban para actuar de médiums. De esta suerte prosperó y floreció el espiritismo. Indudablemente que algunos miembros vivientes de la logia original se manifestarían de cuando en cuando astralmente en los centros espiritistas, y aún quizás se manifiesten ahora, pero la corriente es que dejen la dirección a cargo de la instruida entidad desencarnada. El espiritismo cundió mucho más rápidamente que lo esperado, de suerte que no tardó en emanciparse, y así solo cabe achacarle sin directa responsabilidad del cariz que fue tomando. Desde luego que la intensificación de la vida astral de las entidades encargadas de los centros espiritistas, retardaban su natural progreso, y aunque la idea había sido de que todo lo perdido en este aspecto quedaría compensado por el buen karma creado en la obra de dar a conocer la verdad, pronto se echó de ver que no era posible valerse durante largo tiempo de un mismo guía sin perjudicarle gravemente. En algunos casos se pudo efectuar la sustitución o relevo de los guías, pero en otros casos tropezaba con dificultades el relevo de un guía por otro, y se recurrió entonces a formar la curiosa clase de entidades a que hemos llamado humanos artificiales. El ego del guía pasaba al mundo celeste, y a la sombra constituida por sus principios inferiores se la vitalizaba de modo que a los asistentes a las sesiones del centro espiritista les pareciera que eran su guía predilecto. Parece que en un principio efectuaron esta operación los miembros de la logia, pero resultó enojosa e inconveniente por desperdicio de energía, y la misma objeción se hizo contra el empleo de elementales facticios, de modo que al fin decidieron que la entidad destinada a relevar al guía, lo relevase con la condición de revestirse del cuerpo astral desechado por el que se iba al mundo celeste y cuyas características personales
personales había de simular. Dícese que algunos miembros de la logia se opusieron a este recurso fundados en que si bien el propósito podía ser muy loable, entrañaba engaño, pero la opinión general fue, según parece, de que no había tal engaño desde el momento en que la sombra estaba constituida por los cuerpos astral y mental inferiores del guía relevado, del que conservaba sus personales características. Esta fue la génesis de la artificial o facticia entidad humana, y se ha de entender que en muchos casos se llevó a cabo el relevo sin que los asistentes a las sesiones espiritistas sospecharan la simulación, aunque por otra parte, los investigadores de los fenómenos espiritistas observaron que al cabo de algún tiempo se advertían de súbito algunas diferencias en la manera y disposición de manifestarse el guía. Ocioso fuera decir que ninguno de los maestros de la Gran Logia Blanca ha emprendido jamás la formación de una entidad artificial de esta clase, aunque no podrían oponerse a que la formara quien lo creyera conveniente. El punto flaco de este recurso está en que además de los miembros de la logia original muchos otros psíquicos pueden adoptarlo, y entre ellos los magos negros que ya se han aprovechado de él para falsificar las comunicaciones espiritistas. Termina con esta clase la descripción de los habitantes del plano astral, que con las reservas indicadas puede considerarse completamente bosquejada, pues la detallada consideración del tema requeriría toda una vida de estudio y ardua labor.